Buenas tardes, mi nombre es José Antonio y bueno, es el primer programa de lo que quiero grabar en torno a tres factores importantes en nuestra vida, que son el cuerpo, mente y mundo. Voy a intercalar temas, voy a intercalar cosas para que nosotros podamos un poco apreciar lo que os estoy diciendo. Empezamos por mundo, yo creo que es algo muy actual. Es lo que nos está pasando, el tema de cambio climático, la sequía que acabamos de tener. De repente tenemos unas lluvias torrenciales que están haciendo mucho mal. Bueno, pues os quiero un poco explicar y comentar algo sobre lo que es el cambio climático y lo que está pasando en el mundo. Como consecuencia, pues efectivamente tenemos lo que tenemos ahora mismo. ¿Vale? Empecemos. La situación actual es muy preocupante. Nos está avisando de la nefasta influencia humana sobre el clima, repercutiendo sobre el bosque, montaña, mar, incluso negativamente sobre nosotros mismos y sobre todo en el planeta. La industria arroja anualmente millones de toneladas de CO2 y anualmente esta cifra se sigue incrementando. Evidentemente el tráfico, todo lo que es la energía que consumimos desde los carburantes fósiles, pues evidentemente acrecienta todo esto. La deforestación de los bosques, hemos estado viendo a través de los medios de comunicación cómo se quemaba la selva tropical en Brasil. Todo esto agrava el problema, disminuyendo la posibilidad de absorber CO2 mediante la fotosíntesis que efectúan las plantas, los árboles, y por lo tanto ganar oxígeno que enriquece nuestra atmósfera día a día. En este caso, si lo que hacemos es reducir la masa de estas plantas y de esos árboles, sean bosques, selvas tropicales, ese suceso pues ya no es beneficioso, se está restando. El efecto invernadero acarrea la subida de las temperaturas, lo cual nos lleva a veranos largos, como el que tuvimos el año pasado, lo cual nos lleva a ver zonas erosionadas, allí donde antes a lo mejor teníamos pues una zona un poquitín más verde. Y todo esto es calor que es generado a través del desequilibrio entre la radiación del Sol, absorbida por la atmósfera, y la irradiada después hacia el espacio. Se ha hablado mucho del efecto invernadero. Eso es exactamente lo que está pasando, como si fuera un invernadero donde entra la luz y hay unos cristales por arriba que no la deja volver a salir. Esa luz se queda dentro en forma de calor y por eso suben las temperaturas. Podríamos estar hablando de esto y enumerar un problema tras otro, como por ejemplo lluvia ácida, catástrofes naturales, pandemias. Pero si seguimos estas líneas, es más y más de lo mismo. Al final llega un momento en el que no haces más que repetirte y por lo tanto lo que debería de ser un mensaje de alarma se convierte en algo banal, tedioso, aburrido y cansino. Algo a lo que la gente ya no hace ni el mínimo caso. Ese es el problema del mensaje ecologista, de grupos activistas y de toda la gente que sabe y entiende cuál es el problema. Actualmente, con los últimos acontecimientos que se han producido en todo el mundo, el problema se ha manifestado. Nos hemos dado de bruces con la realidad y aún así seguimos sin que nadie sea capaz de dar un pronóstico a largo plazo. Tenemos tecnología, poder, tenemos inteligencia, pero lo que no tenemos, porque no sabemos tener, es a la naturaleza de nuestra parte. Y la naturaleza es sumamente poderosa. Ni se la puede predecir ni se la puede combatir. No somos los que la manejamos, aunque creamos que es así. Se podría definir en una frase. Estamos perturbando un equilibrio que no conocemos, pero que no intentamos ni queremos tampoco conocer. Aún así, algunos se obstinan en promover el aumento de los regadíos en zonas donde no hay agua ni habrá. Hemos tenido, por ejemplo, no hace mucho, el tema de Doñana y los miles de hectáreas que quieren poner en regadío. Otros ignoran los incendios forestales, siendo la única prioridad que no haya pérdidas materiales ni pérdidas humanas. Por supuesto,
Nada de la pérdida del bosque o el ecosistema, animales, plantas, todo lo que mata el fuego. Eso no nos importa. En los tiempos que corremos y con las nuevas generaciones, ahora nadie habla ya de Félix Rodríguez de la Fuente, de Jacques Cousteau. No interesan aquellos documentales que nos mostraban parte de la naturaleza en los principales canales de televisión. Sí asistimos a miles de personas que, buscando salir de la vorágine del trabajo y la vida en la ciudad, sobre todo los fines de semana, van al bosque, a la playa, a la montaña, sin conocer a dónde van, sin saber lo que hay que hacer bien y lo que no hay que hacer porque está mal, sin preocuparnos de una cultura natural que nos indicaría el nivel de presión y cómo afectamos esos sitios mágicos a donde vamos esos fines de semana. Tenemos también un desconocimiento total de nuestro entorno, algo que antes nuestros antepasados sí que lo tenían. Ellos conocían las plantas, ellos conocían las estaciones, incluso conocían los cielos. Y hoy con ellos toda esta cultura se está perdiendo poco a poco. Hoy, por ejemplo, compras una guía de plantas medicinales y te da la información de muchas de ellas, 100, 200, 300 especies, pero la mayoría ni están por la zona en la que te mueves, ni estarán nunca. Eso sí, siempre las puedes comprar por internet, fijándote, por supuesto, de que lo que compras es correcto. En el colegio se habla de insectos, de plantas, ecosistemas, climas. Bombardean a los críos con un montón de nombres científicos, tórax, protórax, estambres, lo cual hace que una asignatura que puede ser entretenida, agradable y divertida, se convierta en un simple problema de memoria, que produce una dificultad añadida y, por lo tanto, la asignatura de naturaleza pasa a ser una de las difíciles y más odiadas en el colegio. Los expertos nos dan su opinión en contaminación, desechos radioactivos, acumulación de residuos plásticos, basuras, etc. Pero poseen una fe ciega en la tecnología y eso nunca se ajusta a la realidad, y menos, por supuesto, al equilibrio de la naturaleza. La población hoy a nivel mundial, gracias a la globalización, conoce en menor o mayor medida los problemas causados. Todos ellos relacionados con la naturaleza, con el planeta, con nuestras casas. Por lo menos nos sentimos incómodos y preocupados cuando damos fe de ello. Pero eso también nos convierte en desconfiados. Cuando todos esos científicos instruidos y cansinos ecologistas sabiamente preparados para decirnos lo que está pasando, se nos convierten a nosotros en pirados, en cansinos, siempre con el mismo mensaje, y que lo que nos están diciendo que cambiemos es tan complicado y difícil que lo más probable es que no hagamos ni caso. La ciencia nos dio poderes, pero ahora el planeta nos enseña cuáles son sus restricciones. Nos avisa sobre muchas cosas que nosotros estamos cambiando y lo estamos haciendo mal, recordándonos en cada momento que poder vivir en nuestro planeta es como vivir en una casa que ni conocemos ni controlamos. Pero nosotros queremos hacerlo así pese a todo, y ahí es donde nos equivocamos. Solucionar estos problemas no es poca cosa, ni se hace en un año, ni en 10, ni en 100 quizás. Tendremos que esperar a valorar una sucesión de conocimientos que nos indiquen cuáles pueden ser las actuaciones y seguramente tendremos que pasarlo a futuras generaciones que intenten solucionar los problemas poco a poco. Lo primero que hay que hacer es entender a la naturaleza, conocer el lugar donde vivimos. Solo así podremos vivir correctamente y con un equilibrio entre naturaleza y nosotros,
equilibrio también con los que vendrán. Empecemos a cambiar, a adaptarnos a las condiciones que necesita el planeta para poder albergar la vida tal y como la conocemos ahora. Solo así podremos preservarla y garantizar en el futuro a todas esas generaciones que nos tienen que venir. Evidente, no se están tomando las medidas que se tienen que tomar. Estamos destrozando la casa de nuestros hijos, nietos. Vamos muy deprisa, sin preocuparnos los problemas medioambientales. Y eso lo tendríamos que tener muy presente. Y por supuesto, vivimos muy a gusto. Simplemente estamos en una civilización consumista, producir, consumir y morir, sin pensar cuáles son las repercusiones que generamos con nuestro actual modo de vida. Os voy a contar una historia que pasó en la primera mitad del siglo pasado, el siglo XX. Está escrita por un personaje que quiso hacer una aventura en la montaña y se encontró con un hombre que plantó árboles y creció felicidad. Se llama Jean Giono. Y os voy a leer de puño y letra de él más o menos cuál fue su experiencia. Comencemos. Si uno quiere descubrir cualidades realmente excepcionales en el carácter de un ser humano, debe tener el tiempo o la oportunidad de observar su comportamiento durante varios años. Si este comportamiento no es egoísta, si está presidido por una generosidad sin límites, si es tan obvio que no hay afán de recompensa y además ha dejado una huella visible en la tierra, entonces no cabe equivocación posible. Hace 40 años hice un largo viaje a pie a través de las montañas completamente desconocidas para los turistas, atravesando la antigua región donde los Alpes franceses penetran en la Provence. Cuando empecé mi viaje por aquel lugar, todo era estéril, sin color, y la única cosa que crecía era la planta conocida como lavanda silvestre. Cuando me aproximaba al punto más elevado de mi viaje, después de 3 días de camino, me encontré en medio de una desolación absoluta y acampé cerca de los vestigios de un pueblo abandonado. Me había quedado sin agua el día anterior y por lo tanto necesitaba encontrarla. Aquel grupo de casas, aunque ahorrinadas, como un viejo nido de avispas, sugerían que una vez allí hubo un pozo o una fuente. La había, desde luego, pero estaba seca. 5 o 6 casas sin tejados, comidas por el viento y la lluvia, la pequeña capilla con su campanario desmoronándose, estaban allí. Aparentemente como en un pueblo con vida, pero la vida en este pueblo había desaparecido. Era un día de junio, brillante y soleado, pero el sol y el viento soplaban con una ferocidad insoportable. Tenía que cambiar mi campamento. 5 horas andando y todavía no había hallado agua y no existía señal alguna que me diera esperanzas de ello. Me pareció vislumbrar en la distancia una pequeña silueta negra vertical, que parecía el tronco de un árbol solitario. Me dirigí hacia él y era un pastor. Como una treintena de ovejas estaban sentadas cerca de él sobre la ardiente tierra. Me dio un sorbo de su calabaza cantimplora y me llevó a su cabaña situada en un pliegue del llano.
Conseguí el agua, un agua excelente, y era de un pozo natural y profundo, encima del cual había construido un primitivo torno. El hombre hablaba poco, como es costumbre de aquellos que viven solos, pero sentí que estaba seguro de sí mismo y confiado en su seguridad. Para mí esto era sorprendente. No vivía en una cabaña, sino en una casita hecha de piedra. El tejado era fuerte y sólido, y el viento, al soplar sobre él, recordaba el sonido de las olas del mar rompiendo en la playa. Desde el principio se daba por supuesto que yo pasaría la noche allí, puesto que el pueblo más cercano estaba a 1 día y medio de distancia a pie. Había 4 o 5 más de ellos bien esparcidos por las faldas de las montañas, entre agrupaciones de robles y al final de las carreteras polvorientas, pero estaban lejos. Todas estas ciudades, pueblos, estaban habilitadas por carboneros, cuya convivencia no era muy buena. Las familias vivían juntas y apretujadas en un clima excesivamente severo, tanto en invierno como en verano. La ambición irracional llegaba a unas proporciones desmesuradas en el deseo continuo de escapar del ambiente. Los hombres vendían sus carretillas de carbón en el pueblo más importante de la zona y regresaban. Las personalidades más recias se limitaban entre la rutina cotidiana. Las mujeres alimentaban sus rencores y existía rivalidad en todo, desde el precio del carbón al banco de la iglesia. Habían transcurrido unas horas cuando el pastor fue a buscar un saquito del que vertió una montañita de bellotas sobre la mesa. Empezó a mirarlas una por una, con gran concentración, separando las buenas de las malas. Me ofrecí para ayudarle, pero me dijo que era su trabajo. Y de hecho, viendo el cuidado que le dedicaba, no insistí. Esa fue toda nuestra conversación aquella noche. Cuando ya hubo separado una cantidad suficiente de bellotas buenas, las separó de 10 en 10, mientras iba quitando las más pequeñas o las que tenían grietas. Ahora las examinaba más detenidamente. Cuando hubo seleccionado más o menos 100 bellotas, descansó y se fue a dormir. Yo sentía una gran paz estando con ese hombre, y al día siguiente le pregunté si podía quedarme allí otro día más. Él no opuso resistencia, o para ser más preciso, me dio la impresión de que no había nada que pudiera alterarle. Yo quería quedarme para descansar, pero también por el interés que ese hombre me generaba. Quería conocerle mejor. Él abrió el redil y llevó su rebaño a pastar, pero antes de partir, sumergió su saco de bellotas en un cubo de agua. Me di cuenta de que en lugar de cayado, se llevó una varilla de hierro tan gruesa como mi pulgar y de 1,5 metros de altura. Andando relajadamente, seguí un camino paralelo al suyo sin que me viera. Su rebaño se quedó en un valle. Él lo dejó a cargo del perro y vino hacia donde yo me encontraba. Tuve miedo de que quisiera censurarme por mi indiscreción, pero nada, no se trataba de eso en absoluto. Iba en esa dirección y me invitó a ir con él, si no tenía nada mejor que hacer. Subimos a la cresta de las montañas. Allí empezó a clavar su varilla de hierro en la tierra, haciendo un agujero en el que introducía una bellota para cubrir después el agujero. Me di cuenta de que estaba plantando un roble. Inmediatamente le pregunté si esa tierra le pertenecía. Me dijo que no. Si sabía de quién era, tampoco. Suponía que era propiedad de la comunidad o tal vez pertenecía a gente desconocida. No le importaba en absoluto. Plantó sus bellotas con el máximo esmero. Después de la comida del mediodía reemprendió su siembra. Deduzco que fui bastante insistente en mis preguntas, pues accedió a responderme. Había estado plantando más de 100 árboles al día durante 3 años en aquel desierto. Había plantado entonces alrededor de unos 50.000 árboles. De aquellos, solo una veintena, 20.000 árboles habían brotado. Y de estos, esperaba perder la mitad por culpa de los roedores o por designios imprevisibles de la providencia. Al final, puede que quedaran 10.000 robles, para crecer donde antes no había crecido nada.
Entonces fue cuando empecé a calcular la edad que podía tener ese hombre. Mayor de 50. 55, me dijo al final. Su nombre era Elceard Bouffier. Había tenido en otro tiempo una granja en el llano, donde tenía organizada su vida. Perdió a su hijo y luego a su mujer. Se retiró en soledad y su ilusión era vivir tranquilo con sus ovejas y su perro. Opinaba que la tierra estaba muriendo por falta de árboles. Y añadió que como no tenía ninguna obligación importante, había decidido remediar esa situación, por lo menos allí, en su tierra. En esa época, a pesar de mi juventud, yo llevaba una vida solitaria. Sabía entender también a los espíritus solitarios. Pero mi juventud me empujaba a considerar el futuro en relación a mí mismo y a búsqueda de la felicidad. En 30 años sus robles serían magníficos, y él me respondió sencillamente que si Dios le conservaba la vida, en 30 años plantaría el doble o más, y que los 10.000 de ahora no serían más que una gotita de agua en el mar. Además, ahora estaba estudiando la reproducción de las hayas y tenía un semillero con hayucos creciendo cerca de su casita. Las plantitas que protegía de las ovejas con una valla eran preciosas. También estaba considerando plantar abedules en los valles donde había algo de humedad cerca de la superficie de la tierra. Al día siguiente, hice mi camino y nos separamos. Un año más tarde empezó la Primera Guerra Mundial. Yo era un soldado de infantería y apenas tenía tiempo de pensar en árboles y, a decir verdad, la cosa en sí hizo poca impresión en mí. La había considerado como una afición, algo parecido a una colección de sellos, y prácticamente lo olvidé. Al terminar la guerra, solo tenía dos cosas: una pequeña indemnización y un gran deseo de respirar aire fresco durante por lo menos un buen tiempo. Con este motivo, tomé de nuevo la carretera hacia la tierra estéril que yo había visto. El paisaje no había cambiado. Sin embargo, más allá del pueblo abandonado, vislumbré en la distancia un cierto tipo de niebla gris que cubría las cumbres de las montañas. El día anterior había empezado de pronto a recordar al pastor que plantaba árboles. 10.000 robles, pensé. Como había visto morir a tantos hombres durante aquellos 5 años, no esperaba hallar a Elceard Bouffier con vida. Especialmente porque a los 20 años uno considera a los hombres de más de 50 como personas ya viejas, preparados para morir. Pero mi sorpresa fue mayúscula, porque no estaba muerto, sino más bien todo lo contrario. Se le veía extremadamente ágil y despejado. Había cambiado sus ocupaciones y ahora tenía solamente 4 ovejas, pero en cambio tenía 100 colmenas. Me explicó que se deshizo de las ovejas porque amenazaban los árboles jóvenes. Me dijo que la guerra no le había molestado en absoluto. Él había continuado plantando árboles imperturbablemente. Los robles que yo vi tenían ahora 10 años. Eran más altos que cualquiera de nosotros dos. Un espectáculo impresionante. Me quedé con la boca abierta. Al recordar que todo esto había brotado de las manos y del alma de un hombre solo, sin recursos técnicos, me di cuenta de que los humanos pueden ser también efectivos en términos opuestos a los de la destrucción. Había perseverado en su plan, y hayas más altas que mis hombros, extendidas hasta el límite de la vista, lo confirmaban. Me enseñó bellos parajes con abedules sembrados hacía 5 años, cuando yo estaba luchando en Verdún. Los había plantado en todos los valles en los que había instituido que existía humedad casi en la superficie de la tierra. Pero, a la misma vez, me sorprendí, porque la naturaleza había efectuado por su cuenta una serie de cambios y reacciones. Aunque él no lo había visto, pero yo sí. Dado que tan solo proseguía con determinación y simplicidad en su trabajo. Cuando volvimos al pueblo, vi agua corriendo en los riachuelos, que habían permanecido secos en la memoria de todos los hombres de aquella zona. Los arroyos secos hacía mucho tiempo corrían ahora con un caudal de agua fresca. Algunos de aquellos pueblos lúgubres que mencioné anteriormente
se edificaron en sitios donde los romanos habían construido sus poblados, cuyos trazos aún permanecían. Y arqueólogos que habían explorado la zona habían encontrado anzuelos donde en el siglo XX se necesitaban cisternas para asegurar un mínimo abastecimiento de agua. El viento también ayudó a esparcir semillas. Y al mismo tiempo que reapareció el agua, también lo hicieron sauces, juncos, jardines y flores que manifestaban una cierta razón de existir. Pero la transformación se había desarrollado gradualmente. Por eso fue asumida por él, sin causar asombro. Cazadores adentrándose en la espesura en busca de liebres o jabalíes notaron evidentemente el crecimiento repentino de pequeños árboles, pero lo atribuían a un capricho de la naturaleza y por eso a él lo dejaban tranquilo. Nadie se entrometió con el trabajo de Elzéar Bouffier. Si él hubiera sido detectado habría tenido oposición, pero era indetectable. Ningún habitante de los pueblos ni nadie de la administración de la provincia habría imaginado una generosidad tan magnífica y perseverante. 2 o 3 años después cambió todo. En 1933 recibió la visita de un guardabosques, que le notificó una orden prohibiendo encender fuego, por miedo a poner en peligro el crecimiento de este bosque natural. Esta era la primera vez que había visto crecer un bosque espontáneamente. En ese momento, Bouffier pensaba plantar hayas en un lugar a 12 kilómetros de su casa, y para evitar las idas y venidas, planeó construir una cabaña de piedra en la plantación. Así lo hizo el año siguiente, y prácticamente volvió a desaparecer. Pero, 2 años después, una delegación del gobierno se desplazó para examinar el bosque natural. La componían un alto cargo del servicio de bosques, un diputado y varios técnicos. Se estableció un largo diálogo completamente inútil, decidiéndose al final que algo así debería de preservarse. Afortunadamente así se hizo, y todo el bosque se puso bajo la protección estatal y la obtención del carbón a partir de los árboles quedó prohibida. De hecho, era imposible no dejarse cautivar por la belleza de aquellos jóvenes árboles llenos de energía que a buen seguro hechizaron al diputado. Un amigo mío se encontraba entre los guardabosques de esa delegación y le expliqué el misterio. Un día de la semana siguiente fuimos a ver a Elzéar Bouffier y lo encontramos como siempre trabajando duro, a unos 10 kilómetros de donde había tenido lugar la inspección. El guardabosques sabía valorar las cosas, pues sabía cómo mantenerse en silencio. Yo le entregué a Elzéar los huevos que traía de regalo, compartimos la comida entre los tres y después pasamos varias horas en contemplación silenciosa del paisaje que él, día tras día y golpe a golpe de su cayado, había generado. En la misma dirección en la que habíamos venido, las laderas estaban cubiertas de árboles de 6 a 7 metros de altura. Al verlas recordaba aún el aspecto de la tierra en 1913, 20 años atrás. Simplemente una palabra lo describía: un desierto. Y ahora, una labor regular y tranquila, el aire de la montaña fresco y vigoroso, equilibrio y sobre todo la serenidad del espíritu habían otorgado a este hombre anciano una salud maravillosa. Me pregunté cuántas hectáreas más de tierra iba a cubrir con sus árboles. Antes de marcharme, mi amigo hizo una sugerencia breve sobre ciertas especies de árboles, para que los que el suelo de la zona estaban especialmente preparados. No fue muy insistente, por la buena razón de que Bouffier sabe de ello más que él. Pero tras andar un rato y darle vueltas en su mente, añadió: y sabe mucho más que cualquier persona, pues ha descubierto una forma maravillosa de ser feliz. Gracias a este hombre, la zona delegó 3 guardabosques para el trabajo de protegerla, les conminó a resistir el soborno de los carboneros, y el único serio peligro sería la Segunda Guerra Mundial. La tala empezó en 1940, pero la zona estaba tan lejos de cualquier estación de tren que no hubo peligro.
El pastor no se enteraba de nada, estaba a 30 kilómetros, plantando tranquilamente, ajeno a la guerra de 1939, como había ignorado la de 1914. Vi a Elzéar Bouffier por última vez, en junio de 1945. Tenía entonces 87 años. Volví a recorrer el camino de las tierras estéril, pero ahora, en lugar de desorden que la guerra había causado en el país, un autobús regular unía el valle de Durance y la montaña. No reconocí la zona y lo atribuí a la relativa rapidez del autobús. Hasta vi el nombre del pueblo y no me convencí de que no me hallaba realmente en aquella región donde antes solo había ruinas y soledad. El autobús me dejó en Vergons. En 1913, este pueblecito de 10 o 12 casas que tenía 3 habitantes. Criaturas algo atrasadas que casi se odiaban una a la otra, subsistiendo de atrapar animales con trampas próximas a las condiciones del hombre primitivo. Todos los alrededores estaban llenos de ortigas que serpenteaban por los restos de las casas abandonadas. Su condición era desesperante y una situación así raramente predispone a la virtud. Cuando vi todo aquello, me di cuenta de que todo había cambiado, incluso el aire. En vez de los vientos secos y ásperos que solían soplar, ahora corría una brisa suave y perfumada. Un sonido como de agua venía de la montaña. Era el viento en el bosque. Pero más asombroso era escuchar el auténtico sonido del agua moviéndose en los arroyos y remansos que antes estaban secos. Vi que se había construido una fuente que emanaba con alegre murmullo. Y lo que me sorprendió más fue que alguien había plantado un tilo a su lado, un tilo que debería tener 4 años, ya en plena floración, como símbolo irrebatible del Renacimiento. Vergons era el resultado de este tipo de trabajo, que necesita esperanza, la esperanza que había vuelto. Solo fueron necesarios 8 años desde entonces para que todo el paisaje brillara con salud y prosperidad. Donde antes había ruinas, ahora se encontraban granjas. Los viejos riachuelos, alimentados por las lluvias y las nieves que el bosque atrae, fluían de nuevo. Sus aguas alimentaban fuentes y desembocaban sobre alfombras de menta fresca. Poco a poco, los pueblecitos se habían revitalizado. Gentes de otros lugares donde la tierra era más cara se habían instalado allí aportando su juventud y su movilidad. Por las calles, uno se topaba con hombres y mujeres vivos, chicos y chicas que empezaban a reír y que habían recuperado el gusto por las excursiones. Si contábamos la población anterior, irreconocible ahora, que gozaba de cierta comodidad, más de 10.000 personas debían en parte su felicidad a Elzéar Bouffier. Elzéar Bouffier murió pacíficamente en 1947 en el hospicio de Banon. El hombre que plantó árboles y sembró felicidad. Y bueno, con esto solo quería demostraros que lo imposible a veces es posible y que si tenemos en cuenta el equilibrio de la naturaleza, lo conocemos y lo respetamos, podremos hacer que cada excursión de fin de semana que hacemos sea irrepetible y lo mismo que es para nosotros sea para nuestros hijos, nuestros nietos o las futuras generaciones. Este es un mensaje que simplemente quiere decir que lo que tenemos es muy chulo, no lo podemos desgastar, que lo que tenemos lo tenemos que disfrutar, está para eso, y no para matarlo poco a poco, con incendios, con basuras, pegando patadas a todo aquello que se menea, simplemente porque somos humanos y nos creemos los mejores por encima de todo. Quisiera desde aquí
convidaros este fin de semana, el otro, cuando queráis, a poder salir a pegar una vuelta por el bosque y acordarnos de este pastor que con su ahínco y con su esfuerzo y su trabajo creó un bosque, creó pueblos y creó vida. Y donde él plantó árboles, creció felicidad. Gracias amigos y bueno, hasta la próxima.